Conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales. Una de las herramientas más importantes para el análisis de lo que son los movimientos, los cambios durante el tiempo, cualquier fenómeno que va cambiando durante el tiempo, puede ser velocidad, aceleración, distancia, luminosidad, etc., tiene que ver con conceptos de ecuaciones diferenciales. Es por esto que vamos a dedicar este video a lo que es el análisis de lo que son los conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales. Hago la aclaración de que este video lo estoy haciendo frente a grupo, por lo que se escuchan algunos murmullos de algunos compañeros que están en la clase. Entonces, tienen el derecho de interrumpir la clase cuando sea necesario para cualquier duda o pregunta que tengan. ¿Ok? Continuemos. Ecuaciones diferenciales. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales? Bueno, las ecuaciones diferenciales son ecuaciones que involucran las derivadas de una función desconocida o de una o más variables. No necesita ser de una sola variable, puede ser de varias variables. Si la función desconocida depende solo de una variable, la ecuación se llama ecuación diferencial ordinaria, que son las que principalmente vamos a estudiar durante este ciclo de videos. Pero si existen más de una variable, entonces las ecuaciones ya no son diferenciales, sí, pero ya no son ordinarias. ¿Okay? Si la función desconocida depende de más de una variable, la ecuación se llama ecuación diferencial parcial. ¿Por qué? Porque vamos a tener que resolverla a partir de integrales parciales y de derivadas parciales. ¿Ok? Muy bien. Ecuaciones diferenciales. El descubrimiento de Newton y Leibniz en el siglo XVII sobre la idea básica del cálculo integral fue crucial para el avance que sufrieron las matemáticas, y más importante fue, si cabe, la relación que encontraron entre el cálculo integral y el cálculo diferencial. Cada una función del tipo y igual a f de x, su derivada, que la podemos escribir como dy en dx, porque estamos hablando de la derivada con respecto a la variable x, se escribe como f' de x, precisamente, en forma de diferencial de una función de una sola variable. Es también una función que se puede encontrar mediante ciertas reglas, como el teorema fundamental del cálculo integral, que nos muestra la vinculación entre la derivada de una función y la integral de una función, de esa misma función, de dicha función. Cabe la pena aclarar que la diferencia entre una derivada y la integral son las constantes involucradas que nos llevan a tener que comprender que la integral de una derivada puede ser uno de tantas soluciones y que pueden variar con respecto a una constante de integración. La relación entre integral y derivada. Si f de x es la función integral que debe ser integrable en el intervalo ax, para cada x de a a b, siendo c tal que a sea menor o igual que c y c sea menor o igual que b, tenemos entonces que f de x es una integral desde c hasta x de f de t con respecto a t.
Si A es menor o igual que X y B y X es menor o igual que B, existe entonces f de X, o f' de X, o sea, la derivada de la función integrada, en cada punto X del intervalo abierto AB, en el que f es continua y para tal X tenemos f' de X igual a f de X. Quedando entonces demostrada la relación entre la integral y la derivada, que son las características que tenemos que cuidar para las ecuaciones diferenciales. Si nosotros podemos demostrar que existe una relación entre una derivada y una integral de la misma derivada, estamos hablando de que podemos trabajar las estructuras de ecuaciones diferenciales. Pero si no tenemos esa estructura, entonces no podemos trabajar realmente ecuaciones diferenciales, porque no habría relación entre la integral y la derivada. Ok, decíamos entonces que la relación entre la integral y derivada, la regla de Barrow, que no es más que la aplicación del teorema fundamental, es posible conseguir la función primitiva de la función derivada de y en dx igual a f' de x mediante la integración de dicha función, que es lo que necesitamos para poder resolver las ecuaciones diferenciales, pero antes debemos definirlas. ¿Cuál es el problema realmente para poder resolver ecuaciones diferenciales? El plantear la propia ecuación diferencial. O sea, el problema es ese, en donde tenemos que involucrar las derivadas de primera, segunda, tercera y además la función original. Si no tenemos eso, pues no podemos realmente resolver las ecuaciones diferenciales. Cuando ya lo tenemos, entonces simplemente aplicamos el teorema de Barrow, la regla de Barrow, y entonces nos damos cuenta de que basta con que apliquemos la integración para poder resolver ese sistema de ecuaciones. Es todo el chiste, pero hay que hacerlo de esa manera. La notación de las derivadas. Vamos a ver algunos tipos de notaciones que existen. Por ejemplo, tenemos la notación de Leibniz, que es una notación en la que se deriva poniendo la derivada de la función, por ejemplo, de y, sobre la derivada de la variable independiente de x. Y si tenemos una segunda derivada, entonces sería d2y sobre dx2, que sería la forma de la notación para una segunda derivada. Para lo que es la notación con primas, que se le conoce notación con primas, es y' es la primera derivada, y2' es la segunda derivada, y3' representa la tercera derivada, y entre paréntesis n o y entre paréntesis 4 es la cuarta, y entre paréntesis n es la enésima derivada. La notación de Newton nos lleva a escribir la variable independiente. Entonces la derivada de y con respecto a x para la notación de Newton se escribe como x puntito arriba. Eso significa la primera derivada de y con respecto a x. La segunda derivada de y con respecto a x en la notación de Newton es x, que es la variable independiente, con dos puntitos arriba. Eso significa la segunda derivada de y con respecto a x en la notación de Newton. Para la tercera derivada se escribe la x, que es la variable independiente, con los puntitos arriba, en este caso 3 para la tercera derivada. Si fuera cuarta derivada serían 4 puntitos, si fueran quinta derivada serían 5 puntitos, etc. Esa es la manera para la notación de Newton. Ahora, para la notación de subíndices, entonces se escribe la función, por ejemplo, u, ¿sí? y la variable independiente, en este caso la x.
De tal manera que tenemos la primer derivada y con una, o sea, es la primer derivada de u con respecto a x. O la primer derivada de u con respecto a y. Si nosotros escribimos uxx, significa la segunda derivada de u con respecto a x. Y si escribimos y, significa la segunda derivada de u con respecto a la variable y. Y si escribimos uxy, significa la primer derivada en derivadas parciales de la variable x y de la variable y. ¿Ok? Esas son las formas de la notación de subíndices. En la notación de Leibniz, localizamos rápidamente cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. De hecho, es una de las notaciones más simples de entender, las de Leibniz. ¿Sí? El problema es que existen múltiples autores matemáticos, múltiples libros, y en cada libro lo pueden escribir de una manera diferente. Por eso es que necesitamos entender todas estas formas de escritura de las matemáticas. ¿Ok? Ecuaciones diferenciales. Es una ecuación relacional de una función variable dependiente, su o sus variables independientes y sus derivadas. Por ejemplo, si tenemos la función 3x igual a 5, es una ecuación, ¿sí? Y no es una ecuación diferencial, pero sí es una ecuación. Entonces, la ecuación 3x igual a 5 es una ecuación, sí. Ahora, si nosotros vamos a analizar lo que son las funciones, sus variables independientes y sus derivadas, podemos encontrar entonces, por ejemplo, la función para las variables, tenemos que f de x es igual a y. Esa es la función f de x igual a y. X entonces es la variable independiente y su derivada sería dy sobre dx, o también escrita como f' de x. Ahora, si yo por otro lado me voy a f de t igual a b, estaríamos hablando de que la función f de t es por ejemplo una función del tiempo con respecto a la velocidad. Entonces tendríamos una variable independiente llamada t, y su derivada estaría denotada por db, o sea, dv sobre dt, que sería lo mismo que f' de t. Serían las maneras de escribirla. Si por otro lado tenemos la función g de x igual a y, entonces podemos identificar la variable independiente como x y su derivada, que sería dy en dx, o g' de x, por ejemplo. Si por otro lado tenemos f de x, o sea, f mayúscula de x, coma, f de x, coma, f' de x, coma, f' de x, coma, f3 de x, coma, fn de x igual a 0, esto que tenemos aquí, esta ya es una ecuación diferencial. Esa es la notación de una ecuación diferencial. Aquí tenemos otra, g. Vean, la ecuación diferencial normalmente se escribe con la primera letra, que es la letra de la función, en mayúscula. F, G, aquí tenemos otra F, escrito de otra manera que sería F de X, de Y, D de Y sobre D de X, D 2 de Y sobre D X2, D3 de Y sobre DX3, dn de y sobre dxn. Esto también es una ecuación diferencial, solo que escrita en otro formato. Aquí está escrita en primas. Aquí está escrita en primas. Pero acá está escrita en la forma de la estructura de Leibniz. ¿Okay? Ejemplos de ecuaciones diferenciales. dy de x igual a 3xy más 6. Sí es una ecuación diferencial.
Pongan atención porque aquí vamos a identificar qué sí es y qué no es. XY' más 2Y igual a 7. ¿Eso no es? La respuesta es sí, es una ecuación diferencial porque está asociando la función, ¿sí?, con su derivada, pero con respecto a la variable y. Entonces sí es una ecuación diferencial. Sí. La primera porque está asociando la función con su derivada. dy en dx, recuerden que es la notación de la derivada de la función y con respecto a la variable x. Entonces se está asociando la función es 3xy más 6 con la derivada que es de y sobre dx. Por eso es una ecuación diferencial. ¿Sí quedó claro? Contesto la pregunta del compañero que fue ¿por qué la primera es la ecuación diferencial? Ya lo explicamos. Luego, la tercera línea, bueno, la primera es notación de Leibniz, la segunda es la notación de primas, la tercera viene a ser otra vez la notación de Leibniz, pero veamos lo siguiente, aquí me dice d2y sobre dx es igual a 3x cuadrada más 5x. Si es una ecuación diferencial, ojo, sí es una ecuación diferencial, pero tiene un error. ¿Por qué? Porque aquí tendría que llevar el número 2 y ese número 2 tendría que estar como exponente, ¿sí? O sea, como superíndice. Porque de otro modo estaríamos hablando de una segunda derivada de función y una primera derivada de la variable independiente. No se vale. Recuerden que la notación de Leibniz es muy clara y nos dice que se tiene que escribir la segunda derivada de la función con respecto a la segunda derivada de la variable independiente. ¿Ok? Regresemos. Ahorita sí ya está corregida y es correcta. Luego, entonces sí es una ecuación diferencial. La siguiente, y3 menos y' más y' igual a 3y. ¿Está asociando la función? Sí, la función es 3y. ¿Está asociando la primera derivada? Sí, y'. ¿Está asociando la segunda derivada? Sí, y'. ¿Está asociando la tercera derivada? Sí, y paréntesis 3. Por tanto, sí es una ecuación diferencial. Ahora vamos a la siguiente. La siguiente dice 3y cúbica menos 5y cuadrada más 2x igual a 7. ¿Es una ecuación diferencial? No. ¿Por qué? Porque solo están las funciones, pero no está su derivada. Ninguna. Por eso no puede ser una ecuación diferencial. ¿Sí quedó claro? ¿Por qué usar las ecuaciones diferenciales? Bueno, ¿cuáles son las razones para usar las funciones diferenciales? Primero es porque permiten la representación de fenómenos naturales o procesos industriales o químicos. Por ejemplo, en biología permite comprender el crecimiento de una población de organismo para el estudio de la programación de enfermedades. Segundo, en economía permite analizar aproximados de la oferta y la demanda en ciertos productos o servicios en el mercado. La siguiente, en química permite comprender la forma en que reaccionan los reactivos durante una reacción química, el análisis de la concentración de elementos en una mezcla o función, o solución más bien, a lo largo de un periodo de tiempo. Si nosotros, por ejemplo, agarramos un vaso de agua y le agregamos una cucharada de sal, mucha de la sal se va a depositar en el fondo, pero conforme pasa el tiempo se va a ir diluyendo y va a ir formando parte del líquido, aun cuando no la movamos. ¿Por qué? Porque por ionización de los componentes del cloruro de sodio, que es el cloro y el sodio, y que son polares,
se van a ir diluyendo y agregando a las moléculas del agua, del H2O. ¿Ok? También permite analizar el comportamiento eléctrico de un circuito, saber el consumo en un circuito, en una estructura, etc. El análisis de las concentraciones de un fármaco para combatir alguna enfermedad en el cuerpo de los humanos, de los animales o de las plantas. Con respecto al tiempo, por ejemplo, ¿qué periodicidad tengo que estar ingiriendo algún medicamento? Cada 6 horas, cada 8 horas, cada 4 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, para conservar un nivel basal de concentración en sangre para que puedan actuar sobre una enfermedad X específica. Todo eso se analiza en las ecuaciones diferenciales. ¿Por qué usar entonces las ecuaciones diferenciales? Bueno, ya vimos que hay una gran variedad de problemas, de hecho muchísimos, en los cuales se desea conocer un elemento variable a partir de su coeficiente de variación, o dicho de otra forma, queremos conocer cómo varía dicho elemento en función de una o varias variables. En definitiva, lo que se pretende es determinar una función desconocida mediante datos relacionados por una ecuación que contiene por lo menos una de las variables de la función desconocida. Por ejemplo, si nosotros queremos analizar cuál es la distancia entre el Sol y los planetas en el sistema solar y qué tan constante es con respecto al tiempo, probablemente en un tiempo muy corto de un año, 10 años, 5 años, no se note una diferencia significativa. Pero si analizamos la estructura del sistema solar con respecto a 1.000.000 de años, entonces podamos ver que ya incluso la forma del cinturón de asteroides ha cambiado, las posiciones han cambiado, las distancias entre el Sol y los planetas han cambiado, las distancias entre la Luna, por ejemplo, y la Tierra ha cambiado, etc. Entonces ya hay ese tipo de modificaciones que analizar. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. ¿Por qué usar entonces las ecuaciones diferenciales? Estas ecuaciones se denominan ecuaciones diferenciales y fueron estudiadas por Newton, Leibniz y los Bernoulli para resolver algunas de las ecuaciones diferenciales sencillas que se presentaron en geometría y mecánica. Llevaron el conocimiento sobre la resolución de ciertos tipos de ecuaciones diferenciales y se conoce mediante la práctica que es difícil obtener como teorías matemáticas de gran generalidad para la resolución de estas ecuaciones diferenciales, salvo algunos tipos como las ecuaciones lineales, muy utilizadas en la solución de problemas científicos. Entonces, una de las aplicaciones más comunes de las ecuaciones diferenciales es el análisis de poblaciones. Por ejemplo, el crecimiento poblacional con respecto al tiempo, el crecimiento poblacional o reducción poblacional con respecto a la disponibilidad de alimentos, el flujo migratorio, o sea, los análisis poblacionales están a la orden del día, son realmente definidos a partir de ecuaciones diferenciales. Permiten medir cómo crece una población de animales, por ejemplo, personas, plantas o bacterias. Cada población puede depender de una o de un montón de variables, de varias variables, como disponibilidad de alimentos, temperatura para las bacterias, ¿sí? Incluso sustratos solutos, la existencia o no, por ejemplo, de agua. El agua, ustedes saben que para nosotros es vital. Por cómo se desecha la posibilidad de vida en varios planetas por la inexistencia de agua.
Si no existe agua en los planetas, sabemos que no existe vida en esos planetas. O por lo menos no la vida que nosotros conocemos. Probablemente algún otro tipo, otro fenómeno que a lo mejor se le pudiera llamar vida, pero por lo pronto el que conocemos nosotros no es así. Cada población puede depender de varias variables, entonces, como disponibilidad, decíamos, de alimentos, de temperatura para las bacterias, etc. Por ejemplo, si sabemos que existen 1000 bacterias y que cada hora hay 100 bacterias más por hora, entonces podemos decir que el crecimiento de las bacterias es proporcional a la población de bacterias. Y si queremos saber cuántas bacterias hay en 5 horas, ¿sí?, se debe considerar el tiempo y la población y la población y la velocidad. La velocidad de reproducción, obviamente. Bueno, el ejemplo aquí lo tenemos y aquí es donde debemos entender cómo se aplican estas ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, si sabemos, decíamos, que existen 1000 bacterias y que cada hora hay 100 bacterias más por hora, entonces podemos decir que el crecimiento de las bacterias es proporcional a la población de bacterias. Y si queremos saber cuántas bacterias hay a las 5 horas, entonces se debe de considerar el tiempo, la población y la velocidad de reproducción de las bacterias. Así tenemos el tiempo, tenemos en el inicio hay 1000 bacterias, pero a la primera hora ya no hay 1000, hay 1000 más 100, entonces ya son 1100 bacterias. A la segunda hora hay 1100 más 100, y entonces ya son 1210 bacterias. La tercera hora ya hay 1210 más 121, porque es el 10% de la población, y esto ya nos lleva a 1331. En la cuarta hora es 1331 más 133.1, que serían 1464.1. Sabemos que no existen 0.1 bacterias, o existe una o no puede existir pedazos de bacterias, ¿sí? Pero matemáticamente son aproximaciones válidas. A las 5 horas estaríamos hablando de que tenemos 1464.1 más 146.41 bacterias, que nos estaría dando 1610.51. La velocidad de reproducción de las bacterias por hora para el primer caso es de 100 bacterias por hora, pero para el segundo caso ya no son 100, son 110 bacterias por hora porque la población es mayor. Para el tercer caso, para la tercera hora, que sería más bien para la segunda hora, o la hora 2, que sería el tercer caso, ya la velocidad de reproducción es 121, ¿sí? Para el siguiente caso 133.1, para el siguiente caso 146.41, para el siguiente 161.051, y así sucesivamente. O sea, esta sería la manera de analizar el crecimiento de ese grupo de poblaciones bacterianas. Esto seguiría creciendo y se complica si en lugar de analizar el crecimiento cada hora, se quisiera analizar el crecimiento cada minuto, o si se desea analizar el crecimiento en 100 horas. Imagínense cuántos números tendríamos que estar manejando para poder llegar a ese crecimiento. Por esto es importante plantear la ecuación diferencial que permita el análisis de esta población con respecto al tiempo e incluso considerando otras variables como la temperatura. Otro ejemplo es, por ejemplo, la ley del enfriamiento de Newton, en donde, por ejemplo, si tenemos un recipiente con un líquido caliente y se quiere saber cuánto tiempo se requiere para que el líquido alcance la temperatura intermedia entre la temperatura inicial y la temperatura ambiente. Entonces, si tenemos, por ejemplo, agua hirviendo en la Ciudad de México a 92 grados centígrados, y me pueden decir, no, el agua hierve a 100 grados. Sí, hierve a 100 grados a nivel del mar, pero a la Ciudad de México son 2.240 metros sobre el nivel del mar,
y por la diferencia de la presión atmosférica que hay, el agua hierve a una temperatura mucho menor, o sea, 92 grados centígrados. Entonces, si tenemos el agua hirviendo en la Ciudad de México a 92 grados centígrados y la temperatura ambiente es de 18 grados centígrados, ¿cuánto tiempo se requiere para que esa agua que está a 92 grados centígrados llegue a una temperatura intermedia, o sea, a aproximadamente 36 grados centígrados, para poder aplicarla para limpiar, por ejemplo, una herida sin provocar daño en la piel de la persona? Porque sabemos que las personas tienen su temperatura entre los 36 y los 37 grados, 36.5 grados. Si yo le aplico agua a mayor temperatura, voy a provocar una quemadura en su piel. Si yo le aplico agua a menor temperatura, voy a provocar un enfriamiento. Entonces lo que buscamos es un punto intermedio, y en este caso 36 grados. ¿Sí me explico? Entonces ahí tenemos que ver, ¿y cuánto tiempo me va a llevar que esa agua llegue a ese punto? Pues eso es lo que tenemos que analizar. Otro, si tenemos que un recipiente de agua fría en el refrigerador y la sacamos a la mesa, ¿cuánto tiempo tardaría en calentarse para llegar a los 18 grados centígrados del ambiente? ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes van a alimentar un bebé y tienen agua en el refrigerador, pues no van a sacar el agua del refrigerador y se la van a dar al bebé porque pues, lo van a resfriar o lo van a dar una pulmonía. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Esperar un rato a que tome la temperatura ambiente o agregarle calor por medio de fuego o de un horno de microondas para elevar la temperatura de esa agua por un tiempo específico para podérsela dar, pero tampoco pueden pasarse porque entonces lo queman. O sea, esos detalles parecieran insignificantes, pero son estudiados a partir de las ecuaciones diferenciales, y por eso sabemos que si yo meto una bolsa de palomitas al horno de microondas y le pongo 5 minutos, en los 5 minutos las palomitas van a estar ya todas reventadas y listas para comerse con esa salecita y esa mantequita muy ricas, pero es porque ya se estudió todo este proceso y sabemos cuánto tiempo tengo que agregarle al horno de microondas para que esas palomitas se preparen a un gusto. Pues son ese tipo de proyectos que se tienen que ver y que tienen que ver con la aplicación de ecuaciones diferenciales. Este tipo de problemas entonces se puede resolver con ecuaciones diferenciales. ¿Para qué sirven las ecuaciones diferenciales? Bueno, otro ejemplo de la aplicación de ecuaciones diferenciales es por ejemplo, si queremos saber cuál es el flujo de la energía eléctrica en circuitos del tipo RLC. Entonces, circuitos lineales, ¿sí?, de corriente eléctrica. Los circuitos lineales que contiene una resistencia eléctrica, una bobina y un capacitor, y se necesita saber cuál es el flujo eléctrico en cada uno de los componentes del circuito en un determinado tiempo, como tenemos aquí, por ejemplo, que tenemos la fuente eléctrica, que tenemos la intensidad que lanza la fuente eléctrica a través del flujo de electrones con respecto al tiempo, y llega y va a ser detenido ese flujo eléctrico por una resistencia, no va a tener la misma intensidad en este punto que en este punto. Y tenemos otra resistencia mayor que va a detener aún más el flujo, y tampoco vamos a tener la misma intensidad aquí, que acá. Son diferentes. Entonces, si queremos saber qué intensidad hay en cada uno de los puntos del circuito para poder conectar una luz incandescente o un circuito electrónico o una bomba, etcétera, y que además queremos que se guarde cierta energía para conservar el nivel energético del circuito a través de un capacitor, bueno, pues de un condensador, entonces precisamente es lo que necesitamos analizar y se estudia también a partir de ecuaciones diferenciales. El orden de las ecuaciones diferenciales. El orden de las ecuaciones diferenciales podemos encontrar la más simple, que son las ordinarias, y que van a depender de una sola variable. Es la derivada
de más alto orden, el orden de esas derivadas entonces es la de más alto orden que aparezca en la ecuación. Por ejemplo, si tenemos la ecuación x de y sobre dx menos 7y, es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tiene el solo grado. Pero si nosotros nos vamos a la ecuación d2 de y con respecto a dx2 más 3y, esta ecuación diferencial es de segundo orden. ¿Por qué? Porque tiene una segunda derivada. Esta es una derivada primaria, es la primera derivada, y esta es la segunda derivada. Y si nos vamos entonces aquí, dx3 sobre d3y sobre dx3, esta ecuación es una ecuación de tercer orden porque tiene la tercera derivada. No importa que tenga aquí segunda potencia, cuando estamos hablando de que tenemos la derivada de orden 3, entonces será la derivada la que determine el orden de esa ecuación. Esa ecuación entonces es una ecuación de orden 3 porque tiene involucrada la tercera derivada. ¿Ok? Así podemos ver entonces que el orden de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? El orden de una ecuación diferencial, ya sea ordinaria o con derivadas parciales, es el orden de la derivada mayor en la ecuación. Así podemos ver aquí la ecuación que tenemos de tercer orden, de segundo orden, de primer orden, y obviamente esta sería de orden 0, porque no tiene derivada involucrada. La ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, ¿sí?, de una variable dependiente se puede expresar mediante la forma general de tipo f de x con respecto a y, y', etcétera, hasta yn. Y entonces estamos hablando de una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden. Continuando con el grado de las ecuaciones diferenciales, que es el exponente de la derivada de mayor orden de la ecuación, entonces podemos decir que la ecuación debe tener una forma polinómica para que se pueda identificar el grado. Así, vamos a escribir, por ejemplo, f de x igual a an de x y a la n más an menos 1 de x y a la n menos 1, etcétera, a 1 de x y' más a 0 de x y. Esta estructura representa una ecuación lineal, ya que ni la función ni sus derivadas están elevadas a ninguna potencia distinta de 1 o de 0. Es por eso que es una ecuación lineal. Y en cada coeficiente que aparece multiplicándolas, solo interviene la variable independiente, por lo que una combinación lineal de sus soluciones es también la solución de la ecuación. ¿Cómo resolver entonces una ecuación diferencial? Bueno, para encontrar la solución de una ecuación diferencial se debe encontrar una función que satisfaga dicha ecuación. Si queremos resolver una ecuación, tenemos que encontrar el valor o los valores para la variable que haga que la ecuación sea verdadera. Por ejemplo, si tenemos 7x más 4 igual a 0, entonces x es igual a menos 4 sobre 7. Si tenemos 7 menos 4 sobre 7 más 4 es igual a 0, y me dice menos 4 más 4 es igual a 0, 0 es igual a 0. Por lo tanto, la solución de la ecuación es x igual a menos 4 sobre 7. ¿Ok?
Si queremos resolver entonces una ecuación diferencial, entonces para encontrar la solución de una ecuación diferencial se debe encontrar una función que satisfaga dicha ecuación. Si queremos resolver una ecuación diferencial es encontrar entonces el valor o los valores para las variables que haga que la ecuación sea verdad. Y por ejemplo, si tenemos f' de x igual a 5y sobre x, entonces podremos escribir que y' de 5y sobre x es igual a 5y sobre x. 5x a la 4 es igual a 5 por x a la 5 entre x. De tal manera que y es igual a x a la 5. Y' entonces es 5x a la 4 porque la derivada, y 5x a la 4 igual a 5x a la 4. Por lo tanto, ¿sí?, la solución por lo que y igual a x a la 5, esta sí es la solución de la ecuación diferencial de f' de x, 5y sobre x, ya que yx a la 5, esta es una función que satisface a las ecuaciones diferenciales de f' de x igual a 5y sobre x. Otro ejemplo o otro tipo de ecuaciones son las ecuaciones diferenciales ordinarias, que se conocen como EDO. Contiene derivadas respecto a una sola variable independiente. Si una ecuación diferencial contiene solo derivadas de una sola variable independiente, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria. dy sobre dt más dx sobre dt es igual a 2x más y. Tenemos que dy sobre dx es igual a 5 más x. xy' más y es igual a 3, por ejemplo. d2 de y con respecto a dx2 menos dy de dx más 10y igual a 0. Todas estas son ejemplos de ecuaciones diferenciales, ya que están involucradas con al menos una derivada de las propias funciones. ¿Sí? Entonces, todas estas son ejemplos de ecuaciones diferenciales, incluso son ordinarias, ya que solo contienen derivadas con respecto a una sola variable, a la variable independiente. Si las ecuaciones contienen la derivada con respecto a la variable independiente, se dice que son ecuaciones diferenciales ordinarias. Las ecuaciones diferenciales o con derivadas parciales, que se conocen como EDP, contienen derivadas respecto a dos o más variables independientes. Si una ecuación diferencial contiene derivadas de más de una sola variable independiente, se dice que es una ecuación diferencial con derivadas parciales. Así, si tenemos dy con respecto a dt, dy con respecto a dx igual a 2x más y, dz con respecto a dx más dz con respecto a dy igual a 5 más x, d2 de y sobre dx2 menos dy sobre dz más 10, ¿sí?, y igual a 0. Todas estas, esto que acabamos de ver ahorita ahí, como presenta derivadas parciales con respecto a varias variables, todas son ejemplos de ecuaciones diferenciales con derivadas parciales, ya que contienen derivadas con más de una variable independiente. Y hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.